Bien, y me pide una serie de, bueno, de preguntas que me va a hacer. Entonces veamos el cuadrito primero. El cuadrito que está ahí, bueno, este era de la época de la pandemia, ¿sí? Era un boletín que publicaba, bueno, en la provincia. En este caso, en cuanto a, dice, fallecidos según sexo y edad, ¿sí? En los casos que hubo en la época de la pandemia. Son datos reales, digamos, porque eran datos sacados de, digamos, del boletín. Bien, entonces, ¿cómo se agrupan acá? Fíjense qué información me da. ¿Ok? Para aprender a leer una tabla. ¿Sí? Fíjense que acá me agrupa por grupo, o sea, es una agrupación por, ¿sí? Por grupos, por intervalos de edades, en este caso, en un mismo intervalo. ¿Sí? Fíjense, de 0 a 9, de 10 a 19, o sea que va de 9 a 9, ¿sí? 20 a 29, 30 a 39, ¿sí? Las edades, hasta, bueno, finalmente 80 y más. Bien. Acá que me muestra, esa 0,25 es esa proporción, ¿sí? Ese porcentaje que nosotros sabemos ver, ¿sí? Lo fuimos calculando. Entonces, rápidamente, acá si yo les preguntara cuál es el mayor porcentaje de personas fallecidas, ustedes digamos, vienen acá, se fijan en la gráfica, ¿sí? En estas columnas, y pueden decir rápidamente, mira, el mayor porcentaje se dio entre personas de 60 y 69 años. ¿Sí? El mayor porcentaje de personas fallecidas. Es un 30,81%. Y luego, ¿cuál siguió? Y bueno, entonces seguimos viendo gráficamente. La que le sigue justo la que, bueno, la que está al lado. ¿Sí? De personas entre 70 y 79 años, que fue de 25,71%. ¿Sí? Bien, esto nos sirve, digamos, las gráficas justamente, es una manera rápida de poder ver datos. Por ahí si esto lo tenemos en una tabla, es como que tengo que empezar a fijarnos, a rastrear ahí, ver, digamos, indicar. En cambio, gráficamente uno ve, rápidamente encuentra la respuesta o lo que está buscando. Bien, y en este una barrita de acá abajo, me dice cuáles fueron, en ese caso, entre mujeres y varones. Dice que mujeres fue de un 35,16, cambio varones de 64,80. ¿Sí? Casi, sí, 40% más de porcentaje mayor de. Y bueno, acá un dato más, dice, a la fecha, 806 personas fallecieron. La media de edad fue de 67 años. El 64,85% corresponde al sexo masculino. Uno de los fallecidos extranjeros, bueno, salían de ahí. Bien, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que esos datos, todos estos porcentajes están tomados de un total de 806 personas. ¿Sí? Esas 806 personas son los porcentajes que tenemos acá, tanto de mujeres, varones. Bien. Bien, entonces, ¿qué me pregunta el ejercicio? Me dice primero, identifique y clasifique la variable en estudio. El punto A, se está aquí. Dice, ¿qué variables tenemos acá? La edad de los jujeños fallecidos al 1 de noviembre del 2020 en la provincia de Jujuy. ¿Sí? Esa sería la variable. Si la quiero clasificar, dice es una variable cuantitativa, continua, en escala de razón. Esa sería. Y la otra sería el sexo de los jujeños fallecidos al 1 de noviembre de 2020 en la provincia de Jujuy. En esta es una variable que cualitativa en escala nominal. ¿Sí? Sobre para que vimos la clase pasada, hicimos un cuadrito de clasificaciones. Bien. Sí. El punto B dice, indique el nombre del gráfico utilizado. Bien. El,
El que tiene el cuadro de barras, de columnas, digamos, son columnas, ese se denomina histograma, ¿sí? Ese es el nombre. Algunos dicen gráfico de barras, ¿sí? Pero como están, digamos, una al lado de otra, más que nada acá, se denomina histograma, ¿sí? Y el de abajo, gráfico de barras apiladas. Eso es lo que me indicaba el sexo de mujeres y varones, ¿sí? Eso de ahí abajo. Eso es justamente como lo ven, gráfico de barras apiladas. El otro se denomina histograma. ¿Sí? C dice, ¿recomendaría usted reemplazar el gráfico actual por un gráfico de torta? ¿Por qué? Dice, recomendación. Por el tipo de variable, el histograma no puede ser reemplazado por el gráfico de torta. El gráfico de barra sí puede ser reemplazado. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? A ver, ¿qué tenemos? Perdón, pero me levanté con alergia, pero es menos. Em, ¿Cuál es el gráfico de torta primero? Bueno, tengo uno acá. El gráfico de torta es ese que es el círculo, ¿sí? Es como una circunferencia y justamente que se va dividiendo como si fueran porciones, justamente como dice, como si fuera una torta, con porciones que me indican un porcentaje, digamos. Sí, ese es el gráfico de tortas, que se llama. Bueno, acá dice que por el tipo de variable la historia no puede ser reemplazado por el gráfico de torta. ¿Por qué más que nada? Porque fíjense que acá me da dos datos, ¿sí? Me da tanto el rango de edad como el porcentaje de personas fallecidas. Entonces yo tengo dos datos. Bueno, esos dos datos yo no podría incorporarlo en mi gráfico de torta. El gráfico de torta es como que solo puede ir un solo dato, ¿sí? Un dato, nada más. Entonces podría ir, em, por eso dice que sí es recomendable para el segundo, para el que dice el género, ya sea mujeres o varones, sí, porque hay solo un dato. ¿Sí? Entonces podríamos hacer un solo gráfico de torta con esos dos porcentajes. Listo. En cambio, el histograma, al tener esos dos datos, tanto el rango de edad como ese porcentaje, ya no me permite a mí graficar con el gráfico de torta. ¿Sí? O sea, sobreentiende, digamos, que también, bueno, si lo quisiera hacer, no se podría. Entonces, no lo puedo hacer. Bien. Y luego me dice, punto D. Aparte de la información disponible, construya la tabla de distribución de frecuencias absolutas y relativas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué me pide? Me pide armar un cuadro como el que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cómo los divido yo? Fíjense acá en la primera columna, dice intervalo, o sea, justamente es ese intervalo de edades. Y bueno, entonces voy escribiendo las que tengo en la tablita, en la gráfica, digamos. De 0 a 9, de 19, de 20 a 29, bueno, así tal cual. Después, ¿qué tenemos? Tenemos la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, que en este dato, ¿qué es? Fíjense. ¿Qué tenemos? Tenemos el total, que recuerden que decía ahí, al final de la, acá justo se ve, al final de la tablita, que estaba tomado en función de de 806 personas. O sea, ese yo sabía que era mi total. Bueno, si era 806, ¿yo qué tengo que hacer? Si el primer rango me dice que es, fíjense acá, 0,25, si es que es el porcentaje que me indicaba en la gráfica, tendré que calcular cuánto de 806, o sea, ese 0,25%, ¿cuánto me representa de 806 personas? ¿Cuánto me representa? Dos personas. Y lo mismo. Luego, para el otro rango de edad, es 0,37. Entonces diré de
0,37, ¿cuánto me representa? Son 3 personas. Y así, este porcentaje me representa 1, 19, 49. ¿Cuál es el mayor acá? Fíjense que era el que dijimos, el rango de 60 a 69, que en este caso eran 248 personas. ¿Sí? Bien. Y así, obviamente, voy completando y al sumar, obviamente, toda esta columna de frecuencias, ¿sí? Tiene que darme 806. ¿Sí? Bien. Em, Esta otra columna es la proporción, ¿sí? Es esa proporción que nosotros encontramos, que no es más que expresar ese porcentaje dividiéndolo por 100. ¿Sí? Entonces, 0,25 es 0,0025. Bien. Como habíamos dicho, cuando yo calculo, sumo esas proporciones, tiene que darme como total 1. ¿Sí? O sea, esa es mi frecuencia, mi proporción total, ¿sí? Siempre tiene que ser en 1. Más de 1 nunca puede ser. Si no, hay un error. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, la consigna nos pedía, creo que acá hace más el cuadrito, pero en realidad solo nos pedía construir tal distribución de frecuencias absolutas y relativas. ¿Sí? O sea, ya teníamos las absolutas y las relativas ya teníamos. Bueno, o sea, no es más que trasladar la información en realidad. Bueno, un cálculo. Y después acá le agregó unos datos más, digamos que, bueno, para este caso no eran muy necesarios, pero está de más. Que es este últimas dos columnas que se le agrega ahí, que se denomina el rango medio. ¿Qué es el rango medio? Fíjense que aquí el intervalo va de 0,9. Entonces decimos, ¿cuál es la mitad? Sería 4,5. Acá va de 10 a 19. ¿Cuál es la mitad de ese intervalo? 14,5. De 20 a 29, 24,5. Bueno, eso. En realidad este dato es cuando hacemos ya, bueno, ya un poquito más adelante, cuando hacemos otro tipo de cálculo, queremos otro tipo de análisis, me sirve este dato. Pero bueno, eso es como que acá está agregado, en realidad no me pedía. Lo que me pedía la consigna es únicamente era encontrar estas dos columnas, ¿sí? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, nada más. Bien. Y luego me dice, eh, el punto E, calcula el valor de la media y compárela con la mediana de edad que se menciona en el artículo. ¿Cuál resulta más representativa? ¿Por qué? Dice, en este caso, la media, ¿sí? Calculado, me da que es 66,77. En cambio, la edad, la mediana, es 67. ¿Sí? Bien, ¿qué me dice? Los valores de la media y la mediana son aproximadamente iguales. ¿Sí? Fíjense que por décimas, digamos que varían. La más representativa es la mediana, porque es menos influenciable por los valores extremos o alejados. ¿Sí? ¿Qué pasa? La media es lo que nosotros por ahí llamamos comúnmente el promedio. Digo, dice, no hagamos un promedio de tal cosa. Digo, es que instintivamente hacemos. Que es sumar todos los datos, ¿sí? Y dividirlo por el total. ¿Sí? Ese es el promedio para nosotros. ¿Qué pasa en ese caso, en la media? Que, por ejemplo, yo puedo tener datos muy alejados, ¿sí? Ya sean muy pequeños o datos muy grandes, que por ahí se deben a situaciones específicas, a situaciones particulares en los casos que yo esté estudiando, y eso puede influenciar en ese valor de la media. ¿Sí? En cambio, en la mediana, bueno, si se fija de la teoría, el cálculo de la mediana es distinto.
¿sí? También es un dato que me brinda, digamos, un valor intermedio, puede ser de alguna manera, ¿sí? De todos, pero donde no se incluyen justamente en esos datos de inicio y de final, sino que trabajo con los datos como que son más cercanos, ¿sí? Más parecidos. Entonces, en ese caso, por eso siempre, mira, todo, digamos, en realidad, cuando nos pregunte si es más, ¿cómo se llama? Más específico la media o la mediana, siempre la respuesta va a ser que la mediana es más específica. Porque ¿cuál es la justificación? Justamente la que dice ahí, ¿sí? Porque es menos influenciable por los valores extremos o alejados. ¿Sí? Bueno, eso ya sabes. Entre la media o la mediana siempre elegimos la mediana. En este caso es bastante similar el valor, porque bueno, a lo mejor no hay datos extremos muy alejados, pero en otros ejercicios que puedan darse, por ahí sí hay una variación un poquito más grande. Y bueno, bien, bueno, hay un problemita bastante eh, sencillo, pero útil en el caso de mostrar lo que queremos ver acá, que es un histograma. ¿Sí? Bueno, no sé si hay en el igual, no, puede, no me sale. A ver, hagamos otro. Eh, a ver, ¿qué más puede ser interesante? Está bastante similar. A ver, vamos que vaya. A ver, creo que sí lo tengo, tres, ¿no? A ver, ahora nos fijemos. Sí, vale. Hagamos el 12. ¿Qué tenemos? A ver. Dice, en este caso, tenemos los pesos de 65 empleados de una fábrica bien dados por la siguiente tabla. ¿Sí? Una fábrica, igual, tomo el peso a mis empleados. Bueno, de vuelta hago un intervalo, ¿sí? En la primera fila, que dice sería peso. Entre 50 y 60, 60 y 70, y voy así de 10 en 10, digamos, hasta llegar a 120. Y bueno, entonces, por ejemplo, en el intervalo de 50 a 60, ¿cuántos empleados tengo dentro de ese rango de peso? 8. 60 a 70 tengo 10, 70 a 80 tengo 16, 80 a 90 tengo 14, y así, ¿sí? Obviamente, si sumo todo esto, me tiene que dar ¿cuánto? 65, que es el total de yo tenía. Bueno, dice, controla una tabla de distribución de frecuencias, frecuencias relativas, relativas porcentuales y sus acumuladas. Bien. Bueno, acá define a la variable, si no, no pide en sí, pero siempre es útil, ¿sí? Como que es parte del problema, del ejercicio, definir la variable. ¿Sí? Entonces, en este caso, dice que esta variable X que trabajamos nosotros, el peso de 65 empleados de una fábrica, ¿bien? Se la clasifica como cuantitativa continua en escala de razón. ¿Sí? Cuantitativa continua en escala de razón. Bien. Bien, ¿qué tenemos primero acá? Tenemos nuestros intervalos. Uno más, ahí bueno, no hace falta. 50, 60, 70, 70. Bueno, en esta primera parte es lo mismo que la tablita que da como dato, únicamente que es ordenada de manera vertical. Mismo dato con todos los empleados con esos pesos. Bien, acá el número relativo, ¿qué es? Sería lo que le sería la proporción. Si la frecuencia relativa o la proporción, o sea, ¿qué significa? 8 sobre 65, o bien sobre el total, ¿cuánto es? 0,12. 10 sobre 65, ¿cuánto es? 0,15. 16 sobre 65, ¿cuánto es? Y así. Sí, voy sacando esa proporción. De vuelta,
Si yo sumo todas esas, es igual a 1. Bueno, en función de esta encuentro el porcentaje. Si no es más de multiplicar esto por 100, será 12%, 15, 25. También si sumo todas, será igual al 100%. ¿Qué más? Ahora vamos con las acumuladas, en función de o sea, la relativa acumulada. ¿Cómo era? Recuerda. La primera fila en el mismo número, mismo dato, y ya a la segunda fila le voy sumando el valor de la que la continúa, ¿sí? 0,12 más 0,15, 0,28 más 0,25, 0,52 más 0,22, ¿sí? Así le voy sumando, y llegaré hasta 1. Y hago lo mismo con la acumulada porcentual, ¿sí? Arranco con el mismo dato, 12, y después voy a 28, 52. Bueno, y fíjense que es la misma porque es la misma que esto, únicamente que esto multiplicado por 100. Hay mucha diferencia. Pero bueno, entonces ahí tenemos mi tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Recuerden, ahí siempre tiene que ir frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, ¿sí? Y las acumuladas. Bien, ese es el primer punto, ¿sí? Punto B, luego me dice grafique el histograma y el polígono de frecuencias relativas. Vamos. Fíjense, este sería mi histograma, primero en la primera gráfica, ¿sí? ¿Qué tenemos? En el eje X voy a graficar los intervalos de edades, ¿sí? Bueno, de edades, no, de pesos. 50-60, 60-70, 70-80, bueno, hasta llegar a... Y en el eje Y, ¿sí? Ir a mi escala de la cantidad de personas, ¿sí? O de frecuencias, sería la prima absoluta, de personas que tienen ese peso, o que están dentro de ese intervalo de ese peso. ¿Ok? Por eso, entre 50 y 60, ¿cuánto tenemos? 8. Con la escalita. 170 tenemos 10. 10. 70-80 tenemos 16. Ahí, 14. 10. Bueno, fíjense que gráficamente, si yo les digo entre qué intervalo de peso tenemos la mayor cantidad de personas, ustedes rápidamente acá pueden ver y decirme, sí, la mayor cantidad de personas tienen un peso entre 70 y 80 kilogramos. Peso. Que por ahí, si yo le pongo esta tablita y le digo, bueno, dígame en cuánto es el mayor cantidad de peso tiene, como que es más engorroso. Fíjense que usted a lo mejor tiene que buscar acá y saber dónde está la mayor cantidad. Acá tengo 16, 14, aguanta 16. Pero bueno, digo, imagínense si esta a lo mejor fuera más grande, fue una tabla de 30 datos, por ahí ya se pone un poquito más. Bueno, entonces ese que tenemos ahí es mi histograma, ¿sí? Y luego me dice que también construya lo que se denomina un polígono de frecuencias relativas. Bueno, como me lo dice el ejercicio, frecuencias relativas, o sea, vamos a graficar los datos que están en esta segunda columna, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos? Fíjense, hacemos primero una tablita, ¿sí? Similar al histograma que hicimos recién. Nada más que el eje X tenemos las edades, ¿sí? Y ahora en el eje Y, la escala que va a ir o los datos que vamos a tener justamente va a ser de esa frecuencia relativa. Entonces yo para el rango 50-60 sé que tengo 0,12, otro tengo 0,15, 0,25, 0,20, ¿sí? Y esos datos, ¿sí? ¿Yo qué puedo hacer?
Bueno, acá como es en Excel, digamos, pues no se puede hacer todo sobre la misma gráfica, por eso es como que la divide en dos. Pero si no, directamente lo podemos hacer sobre esta misma. Lo hacemos, digamos, en papel, ¿sí? ¿Qué dice de dónde nace el valor? Acá. Bueno, 50, 60. ¿Cuánto tengo? 0,12. Y bueno, fíjese que acá es con decimales, muchos decimales, porque está tomando los datos con todos los decimales, digamos, básicamente. Pues tiene todo. 0,12. Es lo mismo, fíjense. 60, 70, 0,15, 70, 80, sí. Entonces, como que yo voy agregando, es que yo voy marcando un puntito. Ahí, marco un punto en la siguiente, un punto en la otra que me toca, en la otra. Y luego voy uniendo esos puntos, ¿sí? Si yo fuera uniendo esos puntos, fíjense, y me queda armado justamente eso que se denomina como es un polígono, ¿sí? ¿Se entiende cómo queda armado? Sí, ¿no? Porque les digo, por ahí lo podemos hacer en papel en un solo gráfico, pero acá como estamos en Excel, nos resulta por ahí más sencillo armarlo en dos. Bueno, lo tenemos acá. Y esos mismos que digamos acá, es como que yo voy marcando un punto sí, un punto en el medio de cada columnita, ¿sí? Y esos puntos después los voy uniendo por una línea continua. Voy uniendo cada uno de esos puntos y así obtengo mi polígono de frecuencias relativas, ¿sí? Y bueno, eso también es como para ver, decir, dónde se encuentra la mayor acumulación de peso. Fíjense que acá, si yo mejor doy un corte acá, ¿sí? Trazar una línea ahí, yo podría hacer gráficamente, pero decir, bueno, hacia la derecha se encuentra la mayor acumulación de peso de las personas, o sea que la mayoría de las personas tal vez pesen, ¿cuánto? Más de 70 kilos, ¿sí? Porque ahí se encuentra una mayor acumulación de datos, ¿sí? Bueno, y finalmente, tenemos falta nada más, no sé, a ver. Ah, nos pide construir la ojiva mayor que y la ojiva menor que. Bueno, eso es la gráfica. ¿Cómo las gráficas? Bueno, yo tengo los datos, si de vuelta los mismos datos, intervalos de pesos y sus frecuencias absolutas, ¿sí? 8, 10. Primero digo, bueno, voy a construir la ojiva que dice menor que qué, menor que los pesos. Entonces voy a escribir, es como que yo desgloso esos intervalos en uno por uno, ¿sí? Entonces digo, ¿cuántas personas pesan menos de 50 kilos, menos de 60, menos de 70, menos de 80, hasta llegar finalmente a menos de 120? Bien, menor que 50 kilos, ¿sí? ¿Cuántas personas? No, porque intervalo de 50 a 60, o sea, menos de 50 sería cero, no habrá nadie, cero. Menos que 60 serían las 8 personas que están en ese intervalo, porque van de entre 50 y 60, o sea, ya tenemos 8 personas. Menor que 70, dice ahora. Bueno, menor que 70 tenemos las 10 personas de ese intervalo, más las 8 del intervalo anterior, ¿sí? Entonces ya son 18 personas. Menor que 80, ¿cuántas son? Menor que 80 son 16. O sea, en ese intervalo entre 70 y 80, pero a la vez ya tenía ¿cuántas? 18 personas que están pesando menos que 80 kilos. Entonces, a 16 le sumo los 18 anteriores. Y así obtengo 34. Bueno, y así voy sumándole lo anterior, lo anterior, lo anterior, hasta obviamente llegar a 65, que es el total de personas que trabajan en esa fábrica. Bien, una vez que tengo hecho eso, ¿sí? Voy a obtener ahora el porcentaje. Entonces, esas 0 personas, bueno, me representan ¿cuánto? 0%. Luego, esas 8 personas, ¿cuánto me representan del total? Un 12%. Esas 18,
un 65, un 28, un 52, 74, también así hasta llegar al 100%. ¿Sí? ¿Cómo lo grafico? O sea, ya tengo la tablita. Ahora quiero graficar la algebra menor que. Entonces digo, en el eje X voy a escribir, ¿sí? Eh, esos pesos, ¿sí? Menor que 50, menor que 60, menor que 70. Y en el eje Y irá ese porcentaje que yo fui encontrando. Como dijimos, para menor que 50 es cero, menor que 60 es justamente un 12%, menor que 70 un 28, 52, un 74, y bueno, finalmente llegará al 100%. Estoy marcando esos puntos, luego los unos, y obtengo esa ojiva que se denomina ojiva menor que. ¿Sí? Bueno, de la manera bastante similar, hago para obtener la otra que se denomina ojiva mayor que. ¿Sí? Mayor que 50 kilos, que 60, que 70, que 80. Entonces yo digo, ¿cuántas personas pesan más de 50 kilos? Y pesan el total. Fíjense que esta pesa el 50, el peso ya pesa 60, 70, 80, 90. O sea, más de 50 son las 65 personas. Bueno, ¿cuántas pesan solo más que 60? ¿Sí? Más que 60, ¿qué será? Desde acá hasta abajo, o sea, todas menos 8. ¿Sí? Porque solo 57 pesan 60. Más que 70, ¿cuántos serán? Desde acá hasta abajo, toda esta pesa 70, porque estas ya pesan menos de 70. Entonces le voy restando, ¿sí? En cambio acá le iba sumando. En este caso les voy restando las personas que van quedando. Hasta finalmente llegar a cero, porque uno dirá, ¿cuántas pesan más de 120? Son cero personas. Y lo mismo hago con el porcentaje. 65 me representa el 100%. Perfecto. Luego 57. No, bueno, eso me representa solo el 88%. 47, 72, hasta llegar al 90. Y esta es su gráfica, ¿sí? La misma. Graficamos acá la escala de pesos, ¿sí? Más que 50, más que 60, más que 80. Y aquí la escala de frecuencias relativas. Entonces, más que 50 dijimos, arranca con el 100%, luego pasa un 88%, ¿sí? A un 72, un 48. ¿Sí? Bueno, voy marcando esos puntos y llego finalmente a 0. Y fíjense que, bueno, que ahí quedó entonces armada la otra, como se denomina, ojiva. Bien, bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, como le digo, esta primera parte, bueno, tiene bastante de gráficas, digamos, ¿sí? Pero práctico más que nada. Justamente porque es una estadística, como se denomina, descriptiva, ¿sí? O sea, es para entender, para describir, para mostrar los resultados, ¿sí? Por eso se llama estadística descriptiva. Bueno, pues los gráficos, obviamente, siempre son iguales, bastante similares, lo único que obviamente va a variar los datos que uno tenga en función del problema, pero después la construcción de la gráfica siempre la misma mecánica. Así que bueno, ya no debería haber mucho más inconveniente. Bien, siga. A ver, ¿qué nos queda? Este ejercicio hay.
No. A ver, ¿qué podemos hacer? Te dice el problema 14, creo que es uno para ustedes también. A ver, veamos. No. Para ustedes sería el ejercicio número 13, ¿sí? Y bueno, ejercicio número 13, ¿qué tenemos? Dice, la siguiente tabla contiene la distribución de frecuencias de la longitud de tallos de una especie de arbusto dominante del monte Pampeano, ¿sí? Entonces, ¿qué me está mostrando? Dice esta tabla. Fíjense acá en la primera columna, me dice largo, o sea, ¿cuánto mide los tallos de ese tipo de arbusto? ¿Sí? Dice que tallos pueden ir entre 10 y 15, 15 y 20, bueno, 13, hasta llegar a 40, 45. El largo de esos tallos. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la frecuencia absoluta, ¿sí? O sea, entre 10 y 15 tallos, o sea, entre 10 y 15 centímetros hay 6 tallos con ese largo. Entre 15 y 20 tenemos unos 35 tallos con ese largo. Perfecto. Y 25 unos 93, 25 y 30 unos 150. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿qué más? Me da el porcentaje. Bueno, acá no tengo el total. Bueno, este dato después cuánto si se cuento todos estos, me va a dar el total de tallos que yo realicé esa prueba, esa medición. Bueno, en función de ese total, yo tengo el porcentaje. O sea, digamos, 6 de ese total, ¿cuánto me representa? El 1,2%. 35 de ese total me representa el 7%. ¿Sí? 99. Bueno, ok, nos fuimos bien. Una tabla de distribución de frecuencias. Después tenemos la frecuencia acumulada, que como dijimos, ¿cómo es? Es el primer dato, el mismo número, y ya al siguiente le voy sumando lo que le sigue. 6 más 35, 41, 41 más 9, 23, 134 más 55, bueno, sumando así, y bueno, llegamos a 500. Bueno, entonces ahí podemos saber que ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 500 datos. ¿Sí? Fíjense como acá la acumulación es más 500, no sé. Si yo sumo todo esto, me va a dar 500. Bien. Y el porcentaje acumulado, o sea, en función de esta tabla de la frecuencia porcentual, arrancamos de vuelta el mismo dato, 1,2, 1,2 más 7, 8,2, 8,2 más el dato que le sigue y así. ¿Sí? Hasta llegar así. Bien. Entonces, ¿qué más pasa? Sobre la base de esta tabla responde la siguiente pregunta. ¿Cuántos tallos fueron medidos en total? ¿Cuántos tallos? Dijimos ahí, bueno, que justo ese dato lo podemos sacar de la frecuencia acumulada, que fueron medidos entonces 500 tallos. ¿Sí? Bien. Luego me pregunta, ¿qué tamaños de tallos es más frecuente encontrar? ¿Cuál es el tamaño del tallo más frecuente de encontrar? ¿Qué significa? O sea,
dentro de los largos de esos tallos, cuál sería el que más se repite o el que más datos tengo. Eso haría referencia al que es el que yo tengo más frecuencia de encontrar. Ese dato yo me fijo acá, mi tablita que digo, 155. Bueno, entonces tallos entre 25 y 30 centímetros serían los más comunes de encontrar. ¿Sí? Recuerden encontrar tallos. Perfecto. Luego me dice, construye el histograma y el polígono de frecuencias para frecuencias absolutas. Lo que está construido acá al costado. Fíjense que ahí tenemos de vuelta la tablita escrita. Y acá tengo mi histograma. De vuelta, en el eje X voy a indicar los largos de los tallos, la longitud de los tallos. Y en las barritas, en las columnas, sí, voy anotando su frecuencia absoluta, o sea, cuántos hay en esa medida dentro de esos tallos. ¿Sí? Bien, y ahí tengo mi histograma. Y después me decía el polígono de frecuencia, no. Y el polígono de frecuencias para frecuencia absoluta. Bueno, en este caso, fíjense que lo hicimos directamente en la misma gráfica, ¿sí? Como me está pidiendo del mismo dato, o sea, de las frecuencias absolutas, como que yo marcar un punto central de esas columnas, ¿sí? Y esos puntos los voy uniendo por una línea, una línea continua. Entonces, esa será que queda armado mi polígono de frecuencias. Bien, ¿qué pide después? Construye el polígono de frecuencias acumuladas porcentual, un ojiva menor que. Aparte del gráfico, conteste lo siguiente. ¿Qué porcentaje aproximado de tallo es menor de 32 centímetros? ¿Cuál es el mediano de los tallos? Bueno, entonces ahora me pide que construya la gráfica ojiva menor que. ¿Sí? Bueno, sí, esperamos que. Bueno, la tablita, no sé si está, no sé si está la tableta. Creo que no. Bueno, la tablita es la que armamos como la que armamos en el punto anterior, ¿sí? Y vamos marcándolo, digamos, menor que. Y en ese caso me queda armada esta gráfica. Esta gráfica queda ojiva menor que. ¿Sí? De vuelta. Eje X tenemos la longitud de los tallos. Y el eje Y será cuánto me representan en esa proporción, digamos, en ese porcentaje de cada tallo. Bien. Y me pide específicamente, dice, ¿cuánto será? Hagamos una pregunta. Dice, ¿qué porcentaje aproximado de tallos es menor que 32 centímetros? ¿Sí? ¿Cómo hago yo? Fíjense que yo tengo ahí eh, los porcentajes, ¿sí? Yo voy subiendo hasta llegar a 30-35. O sea, en este intervalo estaría esa longitud, ¿sí? De 32 centímetros. Bueno, yo diré, o sea, un poquito antes de 75 se encontrarán esos 32. Fíjense que 75 es como el punto final de mi intervalo, ¿sí? Ahí. Entonces yo diré, bueno, por eso dice aproximado, porque obviamente no lo puedo calcular exacto, ¿sí? Pero un poquito menos. Diré, bueno, 72% aproximadamente es la cantidad de tallos que miden menos de 32 centímetros, ¿sí? Y luego me pregunta
¿cuál es el largo mediano de los tallos? ¿Qué es, digamos, la mediana? ¿Dónde se encontraría? Sería ¿qué es la mediana? Dijimos que es un concepto de un valor intermedio, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo vamos a fijar? Lo vamos a fijar donde tengamos que el 50%, ¿sí? Entonces yo vengo acá, me fijo dónde está el 50%, aquí. Bueno, para el 50%, ¿cuánto es aproximadamente el largo de los tallos? Fíjense que el 50% tendría que tener un punto por acá, ¿sí? Acá, un poquito más acá. Está marcando, fíjense. El 50, ahí aproximadamente. Entonces me dice, el 50% de los tallos es menor o igual a 28 centímetros, dice, ¿sí? No es, o sea, no llega a 30, sino que aproximadamente llegará a unos 28 centímetros, es el 50% de los tallos. Y luego me dice, discuto la veracidad de la siguiente afirmación. Aproximadamente el 83% de los tallos mide menos de 35 centímetros. Bien, entonces vamos acá y nos fijamos, 83% será por aquí aproximadamente, acá por acá, 83 baja 35. Entonces sí, ustedes pueden ver que se hacen coincidir ahí. Pueden ver que sí, que la mayoría de los, pues es correcta, digamos, es verdadera la afirmación de que el 83% de los tallos miden menos, ¿sí? De 35 centímetros. Finalmente me dice, discute y argumenta la efectividad de una técnica mecánica para el control, para ver que se algo en los arbustos, en la cual por motivos operativos la barra de corte trabaja a 40 centímetros, bueno, a 40 centímetros del nivel del suelo. ¿Sí? ¿Qué me está preguntando ahí? Me está diciendo que yo tengo una herramienta, ¿sí? Que corta esos arbustos, pero corta a 40 centímetros, dice. ¿Sí? O sea, 40 centímetros va a cortar. Entonces dice, ¿me sirve o no me sirve en realidad esa máquina a mí? Eso es lo que me está preguntando. ¿Si me sirve o no me sirve? Bueno, ¿cómo puedo yo fijarme? Acá, ¿sí? Entonces me dice que básicamente que esa herramienta me va a cortar a los arbustos, pero dice, si miden más de 40 centímetros en realidad, ¿sí? Porque dice que solo esa máquina va a 40 centímetros del suelo. Entonces los va a cortar si miden más de 40. Bueno, si yo me fijo acá en mi tabla, ¿qué tengo? Con el polígono. Si voy viendo las longitudes, yo de 40, ¿cuánto? El 40 me representa casi el 80 y más, casi el 90% de todos mis arbustos en realidad miden menos de 40 centímetros. Y solo este pequeño porcentaje acá miden 40, 45. Pero todo el resto, ¿qué significa? Son menores que 40 centímetros, porque esto se va acumulando. Por ejemplo, este es un acumulado. Entonces yo acá tengo hasta 40 centímetros, tengo que prácticamente todo, o sea, el 95%, como dice ahí, de arbustos miden menos que esa altura. Por lo tanto, a mí esa técnica o esa herramienta no me va a servir, justamente, como se va a ser poco efectiva, ya que los arbustos son más cortos. ¿Sí? O sea, no tiene sentido, para pasar la máquina, pero los arbustos van a seguir ahí, no los vas a cortar. Eso es lo que me está diciendo ese punto. ¿Sí? Porque, bueno, justamente eso hace referencia, ¿sí? A lo que es el entendimiento del ejercicio, ¿sí? Y entender lo que estamos trabajando. Como les digo, muchas veces
ya vamos a ir viendo otros ejercicios, otros prácticos, ¿sí? Donde justamente se pide una conclusión o se pide alguna pregunta del tipo así de razonamiento, pues de alguna manera, como le digo, de nada me sirve saber graficar, saber calcular, lo que yo quiero hacer, si en realidad yo no sé qué me está diciendo ese resultado, ¿sí? O yo no sé graficar, pero, o sea, sé graficar, pero no sé qué me indica esa gráfica. O si me pide algún dato, no sé cómo sacarlo de ahí o cómo extraerlo, ¿sí? El dato. Entonces, donde realmente justamente esa es la importancia, ¿sí? Pero ustedes pueden decir también, bueno, esto lo puede hacer una aplicación, lo podemos hacer con un software que pongo los datos y me devuelve todas las gráficas, todo. Pero bueno, entonces está bien, lo puede hacer, pero por ejemplo, lo importante es saber qué conclusión voy a sacar, qué dato estoy trabajando, cuál es la mejor manera de mostrarlo. ¿Sí? Bueno. Y... ah, sí, por eso les digo, yo por ahí no se guíen por el número que tengo yo, porque son por ahí de prácticos de otros años que tienen otra numeración, por eso por ahí yo los busco y les digo el número. ¿Sí? Bueno, a ver, antes que sigamos, veamos, ¿quiénes quieren dar? A ver, ¿quiénes quieren dar el competencia? Sería para el próximo, no, jueves no, para el próximo miércoles en realidad. ¿Sí? A ver, ¿quién me dijo qué día? Eh, bueno, ahí fíjense. Problema 15 sería. Dice, los ingenieros industriales realizan periódicamente análisis de medición de trabajo con el fin de determinar el tiempo requerido para generar una sola unidad de producción. En una planta de procesamiento grande se registró durante 50 días el número de horas obreros totales requeridas por día para realizar cierta tarea. Los datos son, ¿sí? Entonces, durante 50 días, dice, se tomó el tiempo de un proceso particular, ¿sí? Y se obtuvieron todos esos datos. O sea, esos datos dados serían, son minutos. Bien. En función de eso, me dice que vaya, bueno, haciendo ciertos puntos. El punto A, bueno, esto es algo nuevo, me dice, construye un diagrama de tallos y hojas. Yo lo que voy a mostrar ahora, qué es lo que consiste ese diagrama. Bueno, ¿qué hacemos? Yo, para armar, digamos, mi diagrama, para armar mi diagrama, ¿sí? Lo ideal, ¿sí? Es ordenar esos 50 datos de menor a mayor, ¿sí? Fíjense que esos datos que yo tengo en la tablita que me dan en el práctico, los voy ordenando de menor a mayor. O sea, arranco con 88, tengo los 50 datos hasta llegar a 150, que será, bueno, el de mayor valor. ¿Sí? Bien. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es un diagrama de tallo y hoja? Es también o algo esquemático, ¿sí? Para ver, digamos, cuando tengo esta cantidad de datos, dónde se acumula la mayor cantidad de datos, si hay datos extremos, ¿sí? Para eso me sirve más que nada. ¿Cómo lo grafico? ¿Cómo lo voy haciendo? Fíjense, acá lo que se denomina tallo sería en este caso el primer dígito o bien los dos primeros dígitos, cuando ya pasamos a centenas. Entonces, yo dónde arranco con 88, dice, bueno, entonces el primer tallo será el 8. Y la hoja es el dígito que le sigue, el 8. Como es 88, 8 y 8. El siguiente tallo
¿Qué pasa? Ya siguen a los 90, la década de la decena de 90. Entonces será el tallo será el 9. ¿Y qué tenemos? Fíjense, si vamos siguiendo el orden de la columna, o sea, de la columna de la izquierda que armamos. 92, 95. Después se repite el 97 tres veces. Bueno, tres veces lo escribo también el 97, 97, 97, 98, 98. Bien, ya terminé. Sigo con la centena, o sea, con el 100. Tengo 100 y 100. Después tengo 103, 108, 109 y 109. ¿Sí? Después sigo con lo que es de 110 a 119. Entonces el tallo será el 1 y el 1. La hoja será 111, 111, 112, 12, 12. Como le digo, si se repite el dato, se le escribe tantas veces como se repita. ¿Sí? Bueno, así hasta llegar al 119. Y lo mismo voy haciendo. 120 para 130, 140, finalmente, último dato, 150. ¿Sí? Bueno, ¿qué vemos acá? ¿Sí? Entonces rápidamente uno puede ver, decir, bueno, entonces, ¿dónde se acumulan los mayores datos? Y bueno, acá tenemos el acumulamiento tal vez en estas tres líneas, entre 100, 111 y 128, ¿sí? O entre 100 y 128, donde yo tengo mayor acumulación de datos. Entonces, como puedo decir, donde que es el tiempo promedio, tal vez para ese proceso estará dentro de ese rango. Tengo tiempos extremos, sí, fíjense, acá tengo 88 o 150. Bueno, entonces se puede analizar, bueno, qué habrá pasado ese día que se llevó a cabo en mucho menos tiempo la actividad, o qué pasó en este otro día que duré 150 minutos para realizar una actividad que en otro día la hice en 88, casi prácticamente el doble. ¿Sí? Entonces eso me sirve ese diagrama de tallo y hoja, ¿sí? Poder ir dividiendo, digamos, eso que yo tengo de manera de tabla, una pequeña gráfica. Ya. Bien, seguimos. Eso es lo que, digamos, se denomina diagrama de tallo y hoja. Luego me dice, punto B. Complete en la línea de puntos o responda a la pregunta que en cada caso se indica. Bueno, está directamente escrito de vuelta acá al costado a la derecha, así que no hace falta poner arriba. ¿Cuál es el tiempo mínimo requerido para realizar la tarea en cuestión? Fue de, ¿cuánto fue el tiempo mínimo? Y bueno, es el dato menor. ¿Cuánto es? 88. ¿Sí? Fue de 88 horas obreros requeridas. ¿Sí? Mientras que el tiempo máximo requerido fue de, ¿cuánto fue el tiempo máximo? Bueno, es el otro extremo. Será 150 horas obreras. El tiempo modal fue de, ¿qué es el tiempo modal? La moda en realidad sería, o sea, no moda, se denomina, es las veces que se repite un ejercicio, las veces que se repite un dato, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cuál es la moda de estos datos o cuál es el dato modal? ¿Sí? Hace referencia a qué dato es el que más se repite, el que más veces se repite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá que vemos, 97 se repite ¿cuántas veces? Tres veces. 112 también se repite tres veces. 124 también tenemos que se repite tres veces ese dato. 128 también. Y 131 también tres veces. Bueno, en ese caso, por eso se escribe a todos ellos, a todos esos datos. El tiempo modal fue de tanto, tanto y tanto. O sea, porque ambos se repiten tres veces. Si hubiera uno que se lo hubiera repetido cuatro o cinco veces, únicamente ese sería el tiempo modal, porque fue el que más veces se repitió. ¿Sí? Bien. Después dice, la mitad de los días se requiere un número de horas obreros menor a, mientras que los días restantes se tendrán más horas obreros. Bien. Para hacer, bueno, los puntos que siguen, existe un pequeño
como resumen, se denomina, es el resumen de 5 números. Yo puedo resumir, como quien dice, los datos más eh, importantes, ¿sí? De una tabla, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? Generalmente el máximo y el mínimo, ¿sí? Bueno, son fáciles de ver. El dato máximo en este caso es 150, el mínimo es 88. Y estos que se denominan Q1, Q2 y Q3, ¿sí? Es lo que se denominan cuartiles, ¿sí? Q1 es que se denomina cuartil 1 o cuartil del 25%, cuartil 2 o cuartil del 50%, o bien es la mediana, también que se conoce como la mediana, que ya lo hablamos en el ejercicio anterior. Y el cuartil 3, o bien cuartil del 75%, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos? Yo tengo que calcular. Ahora, bueno, calcular. En realidad tengo que ver cuál dato corresponde a eso, ¿sí? Lo hago, bueno, a través de una expresión, digamos, sí, que eso bueno, también está en la teoría, explicado. Pero bueno, acá en la parte práctica, ¿qué es? Lo más sencillo. Es calcularlo. Sí, en realidad hay dos formas de calcularlo. Sí, hay una para mí más sencilla que otra. Pero bueno, acá creo que está calculado de la manera, de hecho con la tabla, creo que está hecho con el Excel en realidad. ¿Sí? ¿Qué es cómo es? Yo quiero saber el dato del Q1. Q1, que es para mí, es el 25%. Si yo le dije Q1 o el 25%. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Qué hago yo? Yo voy a multiplicar, ¿sí? Ese dato, o sea, los 50 datos que yo, no, eran, sí, 50 nada, perdón, 50 datos por el 25%. Bueno, acá no, código no está hecho otra forma. Hagan, bueno, si tienen la calculadora a mano o la están en la compu, vayan haciendo ustedes. Hagan 50 por 0,25. ¿Qué les da? Les da 12,5. ¿Sí? ¿Qué es ese 12,5? Es la posición del dato que yo estoy buscando. ¿Sí? O sea, no es el valor, sino es la posición del dato, el número de posición. Fíjense que acá tiene numerado, desde el 1, bueno, hasta el 50. Entonces yo tengo todas las posiciones. Entonces yo voy viendo acá, y digo, posición 12,5. Y bueno, en realidad no tengo la opción, tengo posición 12 o posición 13. Bueno, pero si me da así, si me da un número, no me da un número entero, si eso me da un número decimal, yo tomo el siguiente, la posición siguiente. Entonces, si yo tengo 12, pues digo, si me da la posición 12,5, tomo directamente la posición 13. ¿Cuánto vale en la posición 13? Vale 109. ¿Sí? Entonces mi cuartil 1 será igual a 109. ¿Bien? Ahora hacemos lo mismo para encontrar el cuartil 2, o como dijimos, sería el 50%. Multiplico 50 por 0,5. Me da, ahora exacto, me da posición 25. ¿Sí? Fíjense acá, posición 25. Bien, si es un número entero, en este caso como el 25, yo tomo el valor, digamos, que representa ese Q2, será el promedio de esa posición, de la posición 25, con la posición siguiente. ¿Sí? O sea, ¿yo qué voy a hacer? Diré, 117, ¿cuánto vale la posición 25? El valor es 117. Bien. En la posición entera siguiente, dijimos que es 26, ¿cuánto vale? Vale 118. Entonces digo, 117 más 118 dividido 2, ¿cuánto es? 117,5. Bien, ese es mi cuartil 2, o también que vendría a ser la mediana. ¿Bien? Y finalmente hacemos lo mismo para la tercera posición.
¿sí? Que dijimos que es cuartil 3 o del 75%. En este caso, entonces 50 por 0,75 y me da igual a 37,5. De vuelta, como es, o la posición esa es impar, o no impar, sino no es exacta, yo tomo el entero siguiente. ¿Cuál sería? 38. La posición 38, ¿cuánto vale? 131. ¿Sí? Y bueno, así entonces obtengo los tres cuartiles, 109, 118 y 130. ¿Sí? Y el rango finalmente es el valor entre el dato máximo y el dato mínimo. O sea, si yo hago la diferencia entre el dato máximo y el mínimo, obtengo mi rango. ¿Sí? Bueno, por eso Perfecto. acá, cuando completamos la tablita, me dice, la mitad de los días se requiere un número de horas de obrero menor a, si me está hablando, mitad de los días, o se está haciendo la referencia a esa mediana, ¿cuánto? A menor a 117,5 horas. ¿Sí? Después dice, aproximadamente el 25% de los días el trabajo se hizo con un número de horas obrero menor o igual a, sería el 25%, dijimos que era ese cuartil 1, o sea, menor a 109. Y el 75% de los días restantes se requiere un tiempo mayor o igual. En la otra dice, aproximadamente el 75% de los días de trabajo se hizo con un número de horas obrero menor o igual a, ¿cuánto hicimos? El Q3 calculamos que era 131. Y el 25% de los restantes se requiere un tiempo mayor o igual. ¿En qué rango de horas obrero varía el tiempo requerido para realizar el trabajo? Bueno, dijimos que esa diferencia entre el valor máximo y el mínimo de mi tabla, que será igual a 62 horas. ¿Sí? Y bueno, ahí entonces finalizo. ¿Sí? Entonces acá lo más importante era, como les digo, mostrarles cómo se arma el diagrama de tallo y hojas. Y bueno, después este resumen de 5 números, que eran donde nosotros calculamos los cuartiles. ¿Sí? Y bueno, pues, Profe, estaría. ¿ese Excel lo va a ¿Sí? subir a algún lado? ¿Cómo? ¿Ese Excel lo va a subir a algún lado? No, eso no. No, por eso no se graban las clases, nada. Eso no, no se suben los archivos. Así que bueno, eso es más que nada lo que veríamos hoy. ¿Sí? Con eso, porque bueno, lo veríamos bien. Y mañana en la clase presencial continuamos con un par de ejercicios más que nada referido a este tema, bastante similar a este, que es lo que nos está faltando, y con eso ya terminaríamos el, eh, el TP1. ¿Sí? Bueno, no sé. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Ordenamos los datos de menor a mayor. ¿Sí? De menor a mayor se me ordenar los datos y en función de eso recién calculamos los cuartiles. Correcto. Profe, yo tenía una consulta en un ejercicio. Sí, El ejercicio 22, no sé si usted lo tiene para compartir. 22. A ver. Sí. ¿Qué pasa con el 22? Ahí en el inciso B dice que se construya polígonos percentuales y que se utilicen los siguientes intervalos. El fabricante A Ujú. dice de 650, pero menos que 750. ¿Eso quiere decir que el intervalo va de 650 a 749 o- Claro, ah, llegaría, en realidad, vos cuando armás los intervalos, lo armás como si fuera un intervalo abierto. ¿Sí? ah, 650 cerrado, hasta 750 abierto, intervalo abierto. Así se va armando. ok. Gracias, profe. Esa era mi- Y nada. Bueno, los gráficos, ¿cuál gráfico?
Me pregunta Liliana. ¿Para la competencia o para dónde? No, digamos, si no saben por ahí utilizar muy bien el Excel o se les complica, lo hacen a mano para la muestra. ¿No? Todo bien, digamos. Mientras que estén los datos bien armados, está perfecto. Por ahí si hay mucha complicación en Excel, lo pueden hacer a mano. No hay inconvenientes. Bueno. Bueno, si no hay más dudas, chicos, entonces directamente, bueno, seguimos mañana. ¿Sí? Aula 24, no es la que tuvimos que pasar, creo que una aula anterior. Pero bueno, nos vemos mañana entonces, ¿sí? Bien, hasta luego. Hasta Profe, luego. no toma asistencia, ¿no? No, la asistencia es por